Seguimos con todavía Bhaktiyaloka Laulia. Hoy va a ser unos 50 minutos. Ok, vamos a seguir con el texto. Bhaktivinoda Thakur habla sobre, ahora dice, otro nombre para Dharma o servicio ocupacional es Yukta Vairagya. El deseo por la liberación debe ser rechazado. 5 clases de liberación. A saber, Salokya vivía con el Señor en el mismo planeta. Sarshti, tener la misma opulencia. Samipya, ser un compañero personal. Sarupya, tener los mismos rasgos corporales. Y Sayujya, llegar a ser uno. Sayujya, la liberación en la forma de sumergirse en el Señor, es odiada por el practicante del servicio devocional. Aunque Salokya, Sarshti, Samipya y Sarupya están desprovistos del deseo de disfrute, de todos modos son indeseables. En cuanto la entidad viviente se libera del cautiverio material por la fuerza de la devoción, de inmediato alcanza la liberación. Esa liberación, sin embargo, no es el principal fruto del bhakti. El amor puro por Krishna, alcanzado por las almas liberadas, es el principal fruto del sadhana bhakti. Bien. Ahora cita del Chaitanya Charitamrita. A este respecto, la declaración de Sri Sarvabhauma Bhattacharya es apropiada. Esto se encuentra en el Madhya Lila capítulo 6, que se titula La liberación de Sarvabhauma Bhattacharya. Espero todo el mundo sabe quién es Sarvabhauma Bhattacharya. Era en su momento, en su época en la India, el más grande de los eruditos. Era ya un hombre mayor. Y cuando Chaitanya Mahaprabhu llegó a Jagannath Puri, entró en el templo de Jagannath, ahí se desmayó en éxtasis y Sarvabhauma, que era como encargado del templo, lo llevó a su casa para que se recupere. Y después, como vio que era todavía muy joven, Chaitanya Mahaprabhu tenía 24 años en ese momento, acabó de tomar sannyas. El Bhattacharya se le ofreció instruirle en el Vedanta Sutra y para fortalecer su sannyas. Y el Chaitanya Mahaprabhu dijo, vale, y estaba escuchando durante una semana sin decir nada. Y el Bhattacharya al final le preguntó a ver si ha entendido algo que estoy diciendo. Y Chaitanya Mahaprabhu le dijo que el texto original es muy claro, pero tu interpretación, tu explicación es como una nube que lo oscurece. Entonces, y ahí empezaron a dialogar y tener una relación poco a poco. Y al final, Sarvabhauma Bhattacharya se hizo devoto y se rindió a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y lo que está diciendo ahora, ya es como devoto, es después de todo esto. Entonces, estos son los versos 267, 68 y 69. Vamos a ver los versos y luego los significados de Srila Prabhupada. Él dice ahora, si hay una oportunidad de servir a la suprema personalidad de Dios, el devoto puro acepta a veces las formas Salokya, Sarupya, Samipya y Sarshti de liberación, pero nunca Sayujya. El devoto puro no gusta de oír acerca de Sayujya Mukti, que lo inspira con temor y odio. Ciertamente el devoto puro antes iría al infierno que sumergirse en la refulgencia del Señor. A ver, ¿cómo entender esto? Significado. La Prabhupada Sarasvati dice en una canción, Kaivalyam Narakayate,
el concepto impersonalista de volverse uno con la refulgencia del Señor es como el infierno. Por lo tanto, de los 5 tipos de liberación, las 4 primeras, Salokya, Samipya, Sarupya y Sarshti, no son del todo indeseables, pues pueden ser vías abiertas al servicio del Señor. Sin embargo, el devoto puro del Señor Krishna rechaza incluso esos tipos de liberación. Su única aspiración consiste en servir a Krishna vida tras vida. No siente demasiado interés en detener el ciclo de nacimientos, pues simplemente desea servir al Señor, incluso en circunstancias infernales. Por consiguiente, el devoto puro aborrece y teme la fusión en la refulgencia del Señor Sayujya Mukti. Esa fusión se debe a ofensas cometidas contra el servicio amoroso trascendental del Señor, y por ello el devoto puro no la desea en absoluto. Yo creo que eso todo debería ser claro, porque incluso estos 4 principios de liberación, el devoto no aspira a ellos. Srila Prabhupada muchas veces cita el Shikshastakam, donde Chaitanya Mahaprabhu expresa qué es devoción pura, diciendo todo lo que él no quiere, como nadanam najanam nasundarim, no quiero riquezas o seguidores, o en ese caso una esposa hermosa, una buena familia, y tampoco lo que ofrecen los Vedas. Y luego dice Janmani Janmanishvare Bhavatat Bhaktira Haituki Tvai. Lo único que deseo es vida tras vida tener la oportunidad de ocuparme en tu servicio devocional sin ninguna motivación, Haituki. Y la expresión Janmani Janmanishvare implica que ni siquiera se desea la liberación, sino solamente el servicio, sea donde sea, pero no hay ningún interés por el propio bien en un sentido o algún beneficio, como puede ser Salokya, llegar al mismo planeta, o Sarupya, tener la misma forma, Sarshti, tener las mismas opulencias, Samipya, estar en compañía del Señor. Todo esto sí es posible que también se combina con servicio devocional, pero en realidad el devoto por lo menos no lo aspira. Si luego se presenta, pues, y hay servicios, lo acepta. O sea, eso es la idea. El siguiente verso, Sarvabhauma Bhattacharya continuó: hay 2 tipos de Sayujya Mukti: fundirse en la refulgencia Brahman y fundirse en el cuerpo personal del Señor. Fundirse en el cuerpo del Señor es aún más abominable que fundirse en su refulgencia. Significado. Según la opinión de los Vedantis Mayavadis, la entidad viviente alcanza el éxito supremo cuando se funde en el Brahman impersonal. El Brahman impersonal, la refulgencia del cuerpo del Señor Supremo, recibe el nombre de Brahmaloka o Siddhaloka. Según la Brahma Samhita 540, Yasya Prabha Prabhavato Jagadanda Koti, los universos materiales se generan de los rayos del cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios. Los yogis que siguen los principios de Patanjali aceptan que la verdad absoluta es una persona, pero quieren fundirse en el cuerpo trascendental del Señor Supremo. Ese es su deseo. Siendo la autoridad suprema, el Señor no tiene dificultad en permitir que muchos millones de entidades vivientes se fundan en su cuerpo. La suprema personalidad de Dios, Bhagavan, es el origen de todo, y la refulgencia de su cuerpo recibe el nombre de Brahmajyoti, Brahmaloka o Siddhaloka. Brahmaloka o Siddhaloka es, por lo tanto, un lugar en que se reúnen muchas entidades vivientes, partes integrales del Señor Supremo, semejantes a chispas.
Esas entidades vivientes no desean conservar su existencia individual y debido a ello se les permite permanecer en Brahmaloka unidas como las numerosas partículas atómicas de luz solar que emanan del Sol. La palabra Siddha es muy significativa. Siddha se refiere a quien tiene experiencia de la refulgencia Brahman y conocimiento completo de que la entidad viviente no es un átomo material, sino una chispa espiritual. Por ejemplo, en la Bhagavad Gita, cuando Krishna dice Manushyanam Sahasreshu Kaschit Yatati Siddhaye, ese Siddha o perfección se refiere a simplemente en ese sentido a la comprensión, la realización que yo soy alma espiritual, Aham Brahmasmi, o soy Brahman, y no soy nada material. Y luego, obviamente, hay diferentes tipos de Siddha cuando se refiere al servicio devocional. Esa comprensión se explica en la Bhagavad Gita con el término Brahma Bhuta. En el estado condicionado, la entidad viviente de Jiva Bhuta, la fuerza viviente dentro de la materia. A las entidades vivientes Brahma Bhuta se les permite permanecer en Brahma Loka o Siddha Loka, pero por desgracia, debido a que no están ocupados en servicio devocional, a veces vuelven a caer al mundo material. Así lo confirma el Srimad Bhagavatam 10.2.32, que comienza Yenya Ravindaksha. Esas almas semi-liberadas pretenden equivalentemente haber alcanzado la liberación, pero aquel que no se ocupa en el servicio devocional del Señor sigue contaminado por la materia. Por lo tanto, esas entidades vivientes reciben el calificativo de Vimukta Manina, que significa que aunque su inteligencia no está todavía purificada, se consideran liberadas. Pese a las rigurosas austeridades a que se someten para elevarse al plano de Siddha Loka, esas entidades vivientes no pueden permanecer allí a perpetuidad, pues carecen de ananda, bienaventuranza, aunque alcanzan la etapa Brahmabhuta y perciban a la suprema personalidad de Dios en su refulgencia corporal, finalmente acaban por caer, pues han dejado de lado el servicio del Señor. No utilizan correctamente el poco conocimiento que puedan tener de la suprema personalidad de Dios. Sin alcanzar Ananda, la bienaventuranza, descienden al mundo material para disfrutar. Ciertamente, para quien ha logrado la liberación, eso supone una auténtica caída. Para los bhaktas, esa caída es como obtener un puesto en el infierno. Como siempre, si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta, levanta la mano virtual. Si no, ahora sigo leyendo. Devakinandana Das de Uruguay. Nos conocemos porque hace mucho tiempo que no voy a Uruguay. Hare Krishna Maharaj, reverencia, todas las ideas, sus pilotos y los devotos reunidos. Policía. Qué Sí, estamos miedo. trabajando. No, me surge una pregunta. ¿Todas las almas que alcanzan la liberación impersonal descienden en algún momento al mundo material? Porque usted citó el Srimad que algunas descienden al mundo material, pero algunas permanecen una vez que alcanzan esa liberación, siempre en el plano de Brahman. Um, a ver. Gracias. uh, a ver dónde se pone esto. Sí, aquí, bueno, aquí lo pone de esa manera. A las entidades vivientes Brahma Bhuta se les permite permanecer en Brahma Loka o Siddha Loka, pero por desgracia, debido a que no están ocupados en servicio devocional, a veces vuelven a caer al mundo material. Siempre tengo esta impresión de cuando ponemos demasiado énfasis en ciertas palabras o expresiones
debido a nuestra mentalidad, digamos, de lógica occidental, no sé, parece que es como, a ver, es como me expreso. Sí, como si fuera que, a ver, que si no son, a veces significa no siempre, o no todos, a ver qué pasa con los que se quedan para siempre, luego Prabhupada dice que no, porque pone, a ver, cuando dice, no pueden, o sea, pese a las rigurosas austeridades a que se someten para elevarse al plano de Sila Loka, esas entidades vivientes no pueden permanecer ahí a perpetuidad, pues carecen de Ananda. O sea, aparentemente ahora dice que no ninguna, ¿no? Que no dice solamente algunas, sino esas entidades vivientes que se elevan hasta ahí, no pueden permanecer ahí para siempre. Y antes dijo que a veces vuelven a caer al mundo material, que parece que a veces no, o algunos no. Sabiendo, o sea, aplicando lo que sabemos de la filosofía, obviamente lo que quizás, como poder decirlo, lo que prevalece es que nadie se puede quedar para siempre en el Brahman. Ahora, esto de siempre también es una palabra, es como la palabra amrita o eterna, ¿no? O sea, como a los semidioses a veces se aplica la palabra amrita, que no mueren, pero sí mueren, pero cuando se usa esa palabra significa que la vida es tan larga en los planetas celestiales que desde nuestro punto de vista es como si fuera eterna, pero no es eterna. O sea, yo creo que tenemos que poder acomodar las dos expresiones sin inclinarnos, como decía, pues aquí se dice que a veces significa algunos se quedan para siempre. Me parece que no, que no es, o sea, sí, porque a lo mejor se quedan tanto tiempo que para nosotros parece como para siempre, pero tarde o temprano, en la eternidad, de alguna manera, como carecen de ananda, vuelven al mundo material para experimentarlo. Eso es la explicación que tenemos, ¿no? Uno puede llegar al Brahman o incluso entrar en el cuerpo del Señor, pero vamos a poner aquí el Brahman, se habla del Brahman. Y hay ese Brahmananda, hay una cierta felicidad, pero no satisface al alma, porque el alma por naturaleza, como es parte integral de Krishna, pues es Sachidananda y realmente quien quiere experimentar esa felicidad que va más allá de simplemente fundirse en el Brahman. Y por lo tanto, en búsqueda de esto, uno vuelve al mundo material. Pues eso es lo que yo, de mi punto de vista, puedo decir. Muchas gracias, gracias. Ok, ¿algo más? No. Vamos a seguir. Los seguidores del sistema de yoga de Patanjali en realidad desean fundirse en el cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios. Eso indica que no quieren ocuparse en su servicio a pesar de tener conocimiento acerca de él. Así, su posición es todavía más abominable que la de quienes desean fundirse en la indulgencia. Esos yogis meditan en la forma de Vishnu del Señor con cuatro brazos, con el deseo de fundirse en el cuerpo. El sistema de Patanjali describe la forma del Señor con las siguientes palabras. Klesha karma vipaka shayaya aparamrishta purusha vishesha ishvaraha. La suprema personalidad de Dios es una persona que no participa en la miserable vida material. Uno de los mantras de los yogis reconoce la eternidad de la persona suprema.
purvesham api guru kalanava chedatat. Esa persona es siempre suprema y no se halla bajo la influencia del factor tiempo. Por lo tanto, los seguidores del sistema de Patanjali aceptan la eternidad de la suprema personalidad de Dios, pero si su idea es Purushartha Jnanam Pratiprasavaha Kaivalyam Swarupa Pratishtava Chit Shaktiriti. Creen que en el estado de perfección el concepto de Purusha desaparece. Así lo explican Chit Shaktiriti. Su creencia es que cuando alcanzamos la perfección, no podemos seguir siendo personas. Su sistema de yoga es, por lo tanto, abominable, pues la idea final es impersonal. Al comienzo, esos yogis aceptan a la suprema personalidad de Dios, pero al final abandonan la idea con objeto de volverse impersonales. Son muy desafortunados, pues a pesar de todo el concepto personal de la verdad absoluta, dejan de lado el servicio devocional del Señor y debido a ello caen de nuevo al mundo material. Como ya hemos explicado, esta idea la confirma el Srimad 10.2.32 y ahora cita la segunda parte del verso Yeni Ravindaksha Vimukta Maninas. Aruya Krishena Parang Param Tata Patantyadho Anadrita Yushmat Angrayaha. Por dejar de lado los pies del otro del Señor, esos yogis caen de nuevo a la existencia material, Patantyada. Esa senda de yoga es por lo tanto más abominable que la de signos impersonalistas. El señor Kapiladeva confirma esta misma conclusión en el siguiente verso de Srimad Bhagavatam 3.29.13. Ok. Y ahora Srila Bhaktivinoda Thakur concluye diciendo el significado es que el devoto por la voluntad de Krishna alcanza fácilmente la liberación en la forma de liberación del cautiverio. Es por eso que uno no debe contaminar su esfuerzo por el servicio devocional con deseos. Es el deber esencial del devoto practicante el abandonar cuidadosamente el laulya materialista. O sea, eso concluye laulya. Laulya, como sabemos, es como un anhelo, una inquietud, un deseo fuerte para obtener algún beneficio personal. O sea, esto se debe abandonar para no caer en esa trampa. Porque de todos modos, simplemente por el servicio devocional, sirviendo a Krishna, por la voluntad de Krishna, uno alcanza la liberación y la forma de liberación del cautiverio. Y ya está. O sea, hemos terminado finalmente, después de mucho tiempo, la parte de la Laulia, que es la última, la sexta de las cosas que son desfavorables, que hay que dejar, abandonar. Y lo siguiente van a ser los 6 puntos favorables, empezando con Utsahan Nishchaya Dhairyat, que vamos a empezar la siguiente vez. Pues nos quedan 20 minutos, a ver. ¿Hay alguna pregunta o comentario? O si no, a lo mejor vamos a ver el verso de Srimad Bhagavatam. Aquí hay una mano real, no es virtual, de Maravi. Si no, bueno, si hay tiempo, vamos a ver este capítulo 29, que Prabhupada dice que Kapiladeva confirma la misma conclusión. Lo veremos quizás. A ver, Maravi. Yo tengo una pregunta con esto de las liberaciones. Cuando los demonios como Putana, por ejemplo, dice que son liberados, ¿a dónde es que van? Justo Putana es un caso especial. Hay que tener otros. Porque Putana no es Putana, Putana, hay un acento al final. Krishna la aceptó como madre y justo ella es algo, sí, especial. Luego
en Goloka Vrindavan tiene un puesto como si fuera la madre. O sea, no es como Madre Yashoda, pero como ha ido como una, ¿cómo se dice? Nodriza, ¿no? Que da leche a un bebé que no es la madre, pues es ese tipo de servicio al final ella alcanza. Por lo general, los demonios, pues sí, son liberados o sea, por el toque con el Señor, liberados del ciclo de nacimientos y muertes, pero como el servicio devocional no es favorable, normalmente no alcanzan llegar al mundo espiritual como sirvientes del Señor. O sea, podemos decir que sus actividades pecaminosas se eliminan, pero finalmente, como los impersonalistas, para llegar al Brahman hay que ser en cierto modo puro, porque el Brahman es la refulgencia espiritual. Pero como el concepto es equivocado, pues al final hay que volver al mundo material. Pero hay excepciones como Putana, y quizás habrá alguno más, pero por lo general, obviamente si no, no hay ninguna diferencia entre el servicio devocional favorable anaculiena y praticuliena, que es el servicio desfavorable, que es, por ejemplo, por odio o por miedo, cosas así. Hay diferentes, ¿cómo se dice? Motivos para tener una relación con Krishna. Ok, a ver. Si no hay nada más, voy a ver esto, que el tercer canto, capítulo 29, y el verso 13. Justo ahí Kapila Deva, él cita este verso, que es del Srimad Bhagavatam, Salokya Sarshti Samipya Sarupyaika Tvam Apiyuta Diyamanam Nagrinanti Vinamatsevanam Jana. Un devoto puro no acepta ningún tipo de liberación. Salokya Sarshti Samipya Sarupya o Ekatva es Sayuja. Aunque estos tipos de liberación se le ofrece la suprema personalidad de Dios. Esto es un significado relativamente largo. Un segundo, voy a buscarlo online en español, porque si no va a costar demasiado para traducir. 29, 13. Y ahora vamos a cambiar a Spanish. Ok. A ver. El señor Chaitanya nos enseña cómo ejecutar servicio devocional puro por amor espontáneo a la suprema personalidad de Dios. Y ahora cita justo el verso que yo mencioné. En el Shikshastakam, el Señor ora: oh Señor, no deseo de ti riqueza alguna, no deseo una hermosa esposa, ni tener muchos seguidores. Todo lo que quiero de ti es ser un devoto puro, situado a tus pies de loto, vida tras vida. Las oraciones del Señor Chaitanya y las afirmaciones del Srimad Bhagavatam son similares. La oración del Señor Chaitanya dice vida tras vida, indicando que el devoto no desea siquiera la interrupción del ciclo de nacimientos y muertes. Los yogis y los filósofos empíricos desean el final del ciclo de nacimientos y muertes, pero el devoto está satisfecho incluso permaneciendo en el mundo material si ejecuta servicio devocional. Aquí se afirma claramente que el devoto puro no desea ekatva, que es la unidad con el Señor Supremo, deseada por los impersonalistas, los especuladores mentales y los meditadores. Volverse uno con el Señor Supremo no entra dentro de los sueños del devoto puro.
porque a veces acepte la elevación a los planetas Vaikunthas para servir al Señor ahí, pero nunca aceptará fundirse en la refulgencia del Brahman. Para él eso es peor que el infierno. Ekatva, esa fusión en la refulgencia del Señor Supremo, se denomina Kaivalya, pero el devoto puro considera infernal la felicidad que se deriva de Kaivalya. Al devoto le gusta tanto ofrecer servicio al Señor que no da importancia a las 5 clases de liberación. Debe entenderse que la persona ocupada en servicio amoroso trascendental y puro al Señor ha obtenido ya las 5 clases de liberación. El devoto que se eleva a Vaikuntha, al mundo espiritual, recibe 4 tipos de ventajas, una de las cuales es Salokya, vivir en el mismo planeta que la personalidad suprema. Esa persona suprema en sus diversas expresiones plenarias vive en infinidad de planetas Vaikunthas, el principal de los cuales es Krishna Loka. Tal como el Sol es el planeta principal del universo material, en el mundo espiritual el principal planeta es Krishna Loka. Desde Krishna Loka se difunde la refulgencia corporal del Señor Krishna, no solo por el mundo espiritual, sino también en el mundo material. Sin embargo, en el mundo material está cubierta por la materia. En el mundo espiritual hay infinidad de planetas Vaikunthas y el Señor es la deidad regente en cada uno de ellos. El devoto puro puede elevarse hasta uno de esos planetas Vaikunthas para vivir con la suprema personalidad de Dios. Esto es Salokya, ¿no? El mismo lugar. Luego, con la liberación Sarshti, el devoto goza de la misma opulencia que el Señor Supremo. Samipya significa tener la compañía personal del Señor Supremo, y con la liberación Sarupya, el cuerpo del devoto presenta exactamente los mismos rasgos que el de la persona suprema, con excepción de 2 o 3 señales que solo se encuentran en el cuerpo trascendental del Señor. Srivatsa, por ejemplo, el mechón de pelo que adorna el pecho del Señor, es una de las señales que le distinguen de sus devotos. O sea, nosotros nunca vamos a tener Srivatsa. El devoto puro no acepta esas 5 clases de existencia espiritual, incluso si se le ofrecen, y ciertamente no anhela beneficios materiales que comparados con los espirituales son insignificantes. Al ofrecérsele beneficios materiales, Prahlad Maharaj dijo: mi Señor, he visto a mi Padre, conseguía toda clase de beneficios materiales, incluso los semidioses sentían temor de su opulencia, pero aún así, en un segundo, tú acabaste con su vida y con toda su prosperidad material. En el devoto no existe ni el más mínimo deseo de prosperidad material o espiritual. Su única aspiración es servir al Señor. Esa es su felicidad suprema. Pues eso es servicio devocional puro, tal como lo define Rupa Goswami, Anya Abhilashita Shunyam, que todos los demás deseos, aparte del deseo de servir al Señor, se vuelven cero o vacío, shunya. Y el único deseo es Anakulyena Krishnanu Shilanam, ofrecer servicio según como Krishna lo quiere, y tampoco como nosotros queremos, que a veces en la etapa neófita puede ser una tendencia del devoto que más bien quiere ofrecer algo que le gusta, y no lo que necesariamente le gusta a Krishna. O sea, siempre hay que tener eso en cuenta. Nos quedan unos minutos, si hay algún comentario o pregunta al final, porque no vamos a empezar algo nuevo. Hemos terminado ahora con Laulia, finalmente. Anhelo, ambición ardiente, desasosiego. Eso es la traducción de esa palabra, Laulia.
Y normalmente, como Bhaktivinoda Thakur explicó, esto se presenta en la mente. La mente es así, es como siempre vacilante, inquieta y normalmente anhelando algo, nunca está como satisfecha. Entonces ese laulia, eso es un impedimento, un obstáculo en el servicio devocional. So, Balavendra Das, ¿de dónde? En reverencia a su pie de loto Maharaj, estamos en Uruguay. También en Uruguay, bueno. En reverencia a todos los Tenemos devotos reunidos. 3 participantes de Uruguay se van imponiendo, ¿no? La Dini, de Vaquinandan y Balavendra. Adelante. Maharaj, quería preguntarle acerca de a los aspirantes a devotos como nosotros, que queremos seguir avanzando en la vida espiritual, como todas estas afirmaciones de los grandes sadhus nos quedan como muy alto y es como la vara está muy alta, y nosotros que tenemos deseos ahora, ¿cómo pulimos esos deseos dentro de nuestro corazón? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo purificarlo? Cómo pulirlos, ir Pulir. purificando nuestros Sí. anhelos Ya. materiales. Buena pregunta. La pregunta del millón. Normalmente lo que se recomienda es intentar, como se dice en inglés, es dovetail, acoplar los deseos que podemos tener al servicio. Por ejemplo, vale, uno quiere tener familia, por ejemplo, ¿no? Una pareja, pues, y tiene hijos. Pues entonces la idea es, vale, intenta tener hijos conscientes de Krishna. Y, o sea, como Bhaktivinoda Thakur mismo da el ejemplo, todo el hogar, como en el, ¿cómo se llama la canción? Shuddha Bhakata, Charana Renu. En un verso dice, ¿no? Que cuando está ocupado en servicio devocional, ve cómo su hogar se transforma en Vaikunta. O sea, la idea es que sí, o tener un negocio, muy bien, y todo lo que se gana, una parte, por lo menos, o lo máximo posible, dedicarlo al servicio del Señor. O sea, de alguna manera conectar el deseo que podemos hacer, que todavía es un deseo personal de satisfacción, pero hay que incluir algo que es como un sacrificio para el servicio devocional de Krishna. Porque no podemos simplemente eliminar, ¿no? O sea, la entidad ambiente o naturaleza tiene deseos. El problema es cuando los deseos son muy, como se dice, egoístas, ¿no? Simplemente para mí. Y incluso en el mundo material, eso no está bien visto. O sea, las personas que acoplan su deseo de hacer bien por los demás, esto también se aprecia. Aunque quizás hay un motivo detrás, uno quiere ser reconocido como una persona buena, una persona caritativa. Pero aún así, incluso esto, como Krishna dice en Bhagavad Gita, si alguien, por ejemplo, ahí ese verso es importante, ¿no? Él dice a Arjuna, si tú no puedes seguir o sea, simplemente rendirte a mí y servirme a mí, ¿vale? Tú no puedes. Entonces sigue los principios regulativos del Bhakti Yoga, lo cual también implica que no es necesariamente nuestro deseo de actuar en cierta manera, pero lo hacemos por un sentido de deber o obligación. Y simplemente haciéndolo, o sea, la idea es que con el tiempo, Anartha Nivriti se va purificando. Y luego dice, si no puedes hacer eso, pues entonces sacrifica tus actividades, como no, como hemos dicho, uno tiene negocio, gana mucho dinero, pues una parte para el servicio del Señor. Y si no puedes hacer eso, se va bajando la vara. El listón muy alto es la rendición 100%. Ríndete a mí, Sarvadharma Parityaya,
Vale, no puedes, pues vamos a ponerlo un poco más abajo. Puedes hacer eso. No puedes, un poco más abajo, un poco más abajo. Y el último es, como hemos dicho ahora, hacer algo incluso para los demás. O sea, no solamente ser un egoísta 100%, sino sacrificar tiempo, energía, dinero, lo que sea, para el beneficio de otras entidades vivientes. Esto es, en cierto modo, Agyata Sukriti. Son actividades piadosas que poco a poco le van elevando, van purificando a la persona. Pues tenemos que ver dónde estoy, ¿no? En qué etapa, qué puedo hacer. No me puedo rendir 100%, vale. Entonces, ¿puedo seguir el proceso del sadhana, del bhakti yoga? No puedo. Entonces, hay que ir bajando y meterse, o sea, ponerse en la situación desde donde uno puede empezar a avanzar. Si artificialmente uno intenta avanzar en un nivel que no le corresponde, normalmente no va a funcionar. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Eso es como se llama artificial. Y pues uno se desanima porque ve que no puedo y él al final deja por completo. Y eso no tampoco es, no es ningún beneficio para nadie. Sí, hay que analizar un poco dónde me encuentro y desde ahí, pues, como por ejemplo alguien que tiene la primera conexión con la conciencia de Krishna, tampoco le vamos a exigir o incluso pensar que un día a otro puede, por ejemplo, dejar de algún mal hábito que tiene. Pues a veces la persona pues le cuesta, pero a lo mejor puede empezar a cantar. A lo mejor no puede cantar 16 rondas, pues le decimos, pues canta lo que puedas, cuánto, o sea, pero intenta mantenerlo cada día, si es una o dos o cuatro, o poco a poco aumentando hasta que uno llega a cierto nivel. Pues es una cosa de eso, de sentido común y ver cuál es mi situación o la situación de una persona que nos pide consejo, algo así. All right. Ok, la próxima vez vamos a empezar con entusiasmo. A ver, Utsaham. Bhaktivinoda Thakur nos explica sobre este tema, algo sí muy importante. Sin esto, todo el progreso en cualquier ámbito, ya luego veremos, no solamente lo espiritual, también en el material, si no hay ningún entusiasmo, la cosa no va. Uno se queda ahí un poco apagado y no avanza prácticamente, o muy poco, muy lentamente. Pues veremos esto. A ver, hoy es 23, 30 será el 7 o algo así, ¿no? Ya de abril. Vamos a entrar, aquí ya tenemos ahora primavera, cambio climático muy raro, todo mucho calor, prácticamente 25 grados en la sombra, que no es normal para esta época, pero bueno. Entonces, marzo, abril. 6. El 6 de abril va a ser el próximo, en un sábado, sí. ¿Y hay alguna cosa aquí? No, es un Dwadasi. Ok. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Shri Gaura Bhakta Vrinda ki jai.